Descubierto lo oculto, el escalofriante testimonio de una casa embrujada y su macabro SSRET o la Hacienda Mendoza tenía un aire misterioso que hacía que el corazón se te encogiera al cruzar su umbral. Aquel lugar, lleno de leyendas y susurros, había sido el refugio de sus ancestros, pero ahora, con la llegada de la familia moderna, algo oscuro despertaba dentro de sus muros. La risa de los niños llenaba el patio, pero aquel eco inocente se entrelazaba con un sinfín de advertencias que resonaban en el viento. Fue una noche de luna llena cuando todo comenzó. Los niños jugaban al escondite bajo sus sombras, sin sospechar que una presencia acechaba en la penumbra. De repente, un viento helado recorrió el patio, arrastrando consigo el talismán de la abuela, un objeto vital para proteger la casa. La voz de doña Elena resonaba en sus cabezas, recordándoles que no debían ignorar el poder de lo oculto. Una sensación de inquietud se cernía sobre la deliciosa cena que todos esperaban con ansia. «Dame el control remoto», gritó Javier, pero su voz se perdió entre murmullos y miradas desconcertadas. No era solo el aire frío, algo más se cernía sobre ellos. Conversaciones en voz baja comenzaron entre los adultos, e incluso la tía Chío, siempre tan escéptica, comenzó a hablar de eventos extraños que habían rondado la hacienda desde que llegaron. Cercana a la medianoche y mientras preparaban la ceremonia en honor a sus ancestros, una sombra oscura apareció en el corredor. Un frío gélido atravesó la sala, y un susurro que llevaba el nombre de la familia los envolvió: Mendoza. El pánico invadió el corazón de la matriarca y el pecho de los niños, y las dudas empezaron a tambalear la base de su modernidad. ¿Realmente debemos creer en estas cosas?, preguntó la tía Chío, mientras su expresión se tornaba sombría. Sus palabras chocaban con lo que llevaban dentro, la inconformidad de aferrarse a la lógica chocaba con el eco de años de tradiciones. Un secreto oscuro sobre la hacienda se destilaba lentamente entre las luces titilantes de las velas. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras más profundizaban en el viejo baúl de la bisabuela, cada ritual de protección que encontraban revelaba una red de secretos familiares que nunca debieron salir a la luz. Nervios y asombro se entrelazaban entre ellos, creando una atmósfera electrizante. Con cada palabra pronunciada, una nueva revelación despertaba. La tensión se sentía en el aire pesado, y al mirar hacia la ventana, el cuervo negro los observaba. No era solo un ave, era un presagio de lo que estaba por venir. La familia Mendoza debía decidir entre enfrentar la oscuridad de su propia historia o rendirse ante el terror que amenazaba con separarlos. Finalmente, una pregunta resuena como un eco desgarrador: ¿podrán reconectar con sus raíces antes de que sea demasiado tarde, antes de que la sombra consume su hogar? Los murmullos en la sala comenzaron a aumentar de volumen mientras la tensión en el aire se tornaba palpable. Doña Elena, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, sentía que el pasado se desbordaba, mientras los jóvenes se alejaban más y más de lo que había sido su legado. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras alargadas que parecían danzar en la pared, burlándose del pavor que la familia sentía. «Debemos hacer algo, necesitamos entender qué es lo que quiere esta sombra», dijo Carlos, el mayor de los hijos, tratando de infundir valor en el grupo. La tía Chío lo miró con incredulidad. Su escepticismo comenzaba a desvanecerse ante las revelaciones sobrenaturales que los rodeaban. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya estamos marcados por lo que nos acecha?, respondió, con un hilo de voz que traicionaba su intento de formar un escudo. Sus palabras resonaban como un golpe bajo en la oscuridad. Una idea inquietante cruzó la mente de doña Elena. Sabía que algunos rituales practicados en su familia eran de un poder antiguo, pero jamás esperó que tuvieran un precio que debían pagar. Al acercarse al baúl, notó que algunos objetos brillaban débilmente, se sentía como si estuvieran vivos, esperando ser despertados.
cada talismán y cada amuleto parecían contar una historia. Una historia que hasta entonces había sido silenciada. «Mira esto», exclamó Sofía, la más pequeña de los niños. Sostenía un pequeño espejo de plata, bordado delicadamente. La luz de la vela hizo que comenzara a brillar intensamente, algo dentro de ella parecía absorber la oscuridad a su alrededor. ¿Puede ser un portal?, sugirió Carlos, recordando las viejas leyendas que doña Elena solía contarles al dormir. Mientras el espejo destellaba, un eco distante comenzó a resonar en la sala, como el llanto de un niño. Las risas de la cena se desvanecieron, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los ojos se abrieron como platos y la mirada de todos se centró en el espejo. Aquella imagen reflejaba algo más que su propia existencia, mostraba fragmentos de una vida cotidiana, pero había algo retorcido en esos destellos. Eran visiones distorsionadas, reflejos de su propia historia sobre una tragedia olvidada. «Hay que cerrar eso, ahora», gritó Javier, retrocediendo. Pero doña Elena, atraída por la visión escalofriante, no podía apartar la mirada. El susurro se hacía más claro: «Mendoza». Era como si la sombra ahora estuviera tomando forma, un vestigio de su pasado que quería ser escuchado y, a su vez, por algún motivo, necesitaba venganza. Sin más tiempo para titubear, la matriarca tomó el espejo con manos temblorosas. «Debemos realizarlos juntos, aquí y ahora», dijo, volviendo a mirar a la familia. «Si no nos unimos, esta oscuridad solo se volverá más fuerte». Los niños asintieron, temerosos, pero necesitados de actuar. Cuando comenzaron a recitar palabras de protección en unísono, una ráfaga de viento barrió el entorno, casi como si una respiración profunda emergiera de las sombras. El cuervo negro, aún posado en la ventana, graznó con furia, como un aviso de que algo se estaba manifestando. De repente, el espejo se hizo añicos, y la sala se llenó de una luz cegadora. «¿Qué hicimos?», preguntó Sofía, con pánico en su voz. A medida que el resplandor se desvanecía, una figura se dibujó en los restos del espejo, una silueta familiar que arrebató el aliento a todos los presentes. «Espera», gritó Carlos, pero ya era demasiado tarde. La figura comenzó a cobrar forma, y sus ojos, llenos de dolor y desesperación, se posaron sobre ellos. La oscuridad parecía cobrar vida, y un nuevo terror se cernía sobre la familia Mendoza. ¿Lograrían desentrañar la conexión entre su linaje y esta entidad recién despertada antes de que fuera demasiado tarde? En la penumbra, un eco resonó más fuerte que nunca: Mendoza era la advertencia del pasado o el grito de una venganza larga olvidada. La figura que emergía de los fragmentos del espejo cobraba cada vez más claridad, y los rostros de la familia Mendoza se tornaban pálidos. Una mujer joven, con el cabello oscuro y deshecho, se alzaba entre las sombras. Sus ojos, vacíos de vida, reflejaban un dolor infinito que calaba hondo en el corazón de cada uno de ellos. Sofía, con las manos temblorosas, dio un paso atrás, casi desvaneciéndose contra la pared. «No se acerquen», gritó Carlos, haciendo un gesto enérgico con la mano, como si pudiera contener a esa espectral visitante con solo su voz. Pero la mujer ya había cruzado la barrera invisible que separaba su mundo del de ellos. «Mendoza», clamó la figura con una voz que era un eco de lo que una vez debió ser amoroso, ahora desgarrado. «¿Por qué me han olvidado? ¿Por qué me han dejado atrás?». Las palabras resonaron en el aire, llenándolo de un frío que hacía temblar a los presentes. Doña Elena sintió que el tiempo se detenía. Esa voz, esa mirada era el reflejo de un pasado que había jurado no recordar. Sin darse cuenta, dio un paso adelante, y su corazón, que latía de miedo, comenzó a recordar fragmentos de una historia que había mantenido oculta. La casa había sido un refugio, pero también un campo de batalla. La joven frente a ella era parte de un legado que se había desgastado por el silencio. «¿Eres tú, Teresa?». Lo sabía», murmuró en voz baja, idéntica a un susurro perdido en el viento. La figura inclinó su cabeza, y la expresión de dolor se transformó en una mezcla de ira y súplica. «No se trata de mí. Se trata de lo que perdimos. De la traición, de la maldición que aún pesa sobre tu linaje. Despierta, Elena. Despierta a la verdad de lo que hiciste».
Los demás la miraban con incredulidad. Carlos intentó contener las emociones de su madre. No, mamá, no hagas esto. No le des poder. Pero ya era tarde. El eco de la voz que ardía en la mente de doña Elena era innegable. Teresa no solo representaba lo perdido, sino la culpa colectiva que había estado arrastrando la familia durante generaciones. ¿Qué verdad? ¿Qué traición? Preguntó, casi en un grito, mientras algo dentro de ella se desmoronaba. La figura de Teresa extendió su brazo hacia el baúl que había desenterrado a través del espejo. Debemos entender lo que provocó el abismo entre nosotros. Aquellas cartas, aquellos secretos. No todos los objetos aquí son inofensivos, algunos están manchados de maldad. Al pronunciar estas palabras, el viento sopló nuevamente, haciendo que las velas temblaran con furia. Javier, con determinación, dio un paso al frente. Hagámoslo. Si hay algo que debemos descubrir, necesitamos unirnos. La sangre de los Mendoza es fuerte, y no podemos permitir que este horror nos venza. La resolución en su voz pareció calar hondo en el grupo, silenciando los temores. La juventud de la familia, aún temerosa, se agrupó, mientras doña Elena luchaba entre el pasado y la necesidad de redención. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó, su voz reverberando en la sala llena de ecos de antiguas promesas y traiciones. Debemos desenterrar lo oculto, dijo Teresa, su figura comenzando a desvanecerse, los ecos de su voz arrastrados por un grito de dolor. Debemos encontrar la verdad detrás de las puertas cerradas de esta casa, si queremos romper el ciclo, si queremos liberarnos. El aire se volvió tenso de nuevo, y los corazones de la familia latieron al unísono, conscientes de que la batalla no había hecho más que comenzar. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, supo que lo que estaba por llegar sería aún más aterrador que la aparición de Teresa. Donde lo toquen, advirtió la figura con un último aliento, antes de desaparecer en una nube de sombras. El ruido de las voces fue sustituido por el silencio sepulcral. La familia conocía el verdadero sentido de las palabras que acababan de oír, sus secretos estaban a punto de volver a atormentarlos, y así, con un nuevo destino entre manos, los Mendoza se propusieron explorar los rincones oscuros de su propia historia. ¿Qué secretos y traiciones descubrirían? ¿Qué otras entidades podrían despertar en su búsqueda por enfrentar su propio legado? Mientras el eco del nombre Mendoza retumbaba en sus mentes, entendieron que las respuestas que buscaban pueden que no sean las que estaban preparados para enfrentar. El silencio que siguió a la desaparición de Teresa fue denso, una carga palpable en la atmósfera que hacía que cada respiración se sintiera como un desafío. Doña Elena cerró los ojos, intentando recobrar la compostura, pero flashes de recuerdos la asaltaron. El ruido del estallido del cristal, gritos lejanos, y una presencia que había intentado olvidar. ¿Era posible que en su afán de proteger a su familia, había arrastrado a todos a la oscuridad? Vamos a hacerlo, insistió Javier, rompiendo el hechizo que tenía atrapados a los demás. Las cartas, el baúl, debemos empezar por allí. Sofía, aún temblando, se asomó hacia el antiguo objeto. ¿Y si lo que encontramos es aún más peligroso? ¿Y si nos arrancan algo más que recuerdos? Su voz temblaba, pero había un hálito de valentía en sus palabras. Pero si no lo hacemos, seguiremos viviendo en este miedo, vacío, replicó Carlos, apretando los puños. Es nuestro único camino hacia la liberación. Uno a uno, la familia se acercó al baúl cubierto de polvo, como un templo olvidado que había sido cerrado con un secreto. Las manos de Carlos temblaban al abrir la tapa, y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio como un grito de advertencia. Dentro, hallaron un montón de cartas amarillentas, herramientas oxidadas y un diario desgastado. Sofía, con nerviosismo, pasaba los dedos por el papel. Son cartas de papá, dijo en voz baja, revelando un pedazo de la historia que por mucho tiempo había estado guardada. Nunca me dijo que las tenía. Doña Elena sintió que su corazón se aceleraba al ver el nombre de su fallecido esposo en aquel papel, tan familiar y lejano a la vez. ¿Por qué no nos habló de esto?, musitó, su voz resonando con la culpa de años enterrados. Cuando Carlos desenrolló una de las cartas, las palabras comenzaron a fluir. Querido hermano, no puedo vivir con este secreto.
Los rostros de los Mendoza se tornaron aún más pálidos. La revelación de una traición dentro de la familia, algo que había estado oculto por generaciones, parecía tomar forma en la penumbra de su hogar. Al leer el testimonio, el viento fuera de la casa pareció cobrar fuerza, ululando como si el mismo espíritu de Teresa protestara. No solo son palabras, advirtió Javier, su rostro serio. Están aquí por una razón. Podrían ser nuestra salvación o nuestra condena. La tensión creció como una tormenta a punto de estallar. Mientras la familia debatía sobre el sentido de la verdad que acababan de desenterrar, una sombra se perfiló en la esquina de la habitación. Firmemente, el grupo se volvió a mirar, con los ojos agrandados por el terror. ¿Vieron eso?, balbuceó Sofía, apuntando con el dedo tembloroso. Podría ser un juego de luces, intentó calmarla doña Elena, aunque su voz no tenía el eco habitual de confianza. Pero en el fondo, sabía que las sombras ofrecían más preguntas que respuestas. El miedo y la curiosidad se entrelazaban mientras el grupo decidía su próximo paso. Las cartas hablaban de secretos horribles, y el tiempo se agotaba para descubrir la verdad. ¿Qué otros fantasmas y traiciones emergerían de las profundas partes de su historia familiar? En ese instante, un golpe resonó en la puerta principal. ¿Era alguien del exterior? ¿O era la misma casa, llamándolos a enfrentar lo que habían mantenido en secreto demasiado tiempo? Los corazones de los Mendoza latían con fuerza, y a medida que el eco del golpe resonaba en sus mentes, sabían que lo que estaba por venir sería mucho más aterrador que cualquier figura acontecida en sombras. ¿Estaban listos para enfrentar lo que habrían de descubrir? La voz de Teresa aún acechaba en sus oídos: desenterren lo oculto, y así, con el peso del pasado presionándolos hacia adelante, el aire se cargaba de promesas y peligros inminentes. Con una mezcla de valentía y ansiedad, los Mendoza se dirigieron hacia la puerta, preparándose para el misterio que les aguardaba. La puerta crujió al abrirse, abriendo un mundo de incertidumbre y frío. Una ráfaga de viento helado se coló en la habitación, haciendo que todos se estremecieran. Estaban seguros de que no había nadie allí. Con un nudo en el estómago, Carlos dio un paso adelante, apenas iluminado por la tenue luz que entraba desde el pasillo. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblando entre la mezcla de miedo y desafío. Los murmullos del resto de la familia se apagaron instantáneamente, atrapados en un silencio inquebrantable. Cada uno de ellos sintió la presión del momento, como si la casa misma estuviera observándolos. Afuera, el viento seguía soplando, chasqueando ramas secas, y entre el caos sonó un segundo golpe, poderoso y decidido. Sin pensarlo dos veces, Javier dio un paso hacia el exterior. «Voy a mirar», anunció, con la determinación de un hombre que sabía que la curiosidad podía ser tanto un salvoconducto como un peligro. La familia lo siguió, formando una línea temblorosa frente a la entrada, como si la figura al otro lado de la puerta pudiera devorar cualquier rastro de valor. Con un fuerte empujón, Javier abrió completamente la puerta. El exterior estaba vacío, pero el aire había cambiado, una densidad opresiva se cernía sobre ellos, mientras sus corazones latían al unísono, un silencio inquietante envolvía la casa. «Es extraño, ¿no crees?», murmuró Sofía, mirando a su alrededor, buscando alguna señal de la vida que normalmente habitaba las calles. Nada. Era como si el mundo se hubiera detenido y dejado a los Mendoza atrapados en una burbuja de tiempo. «Hay algo más», dijo doña Elena, percatándose de un pequeño objeto en el suelo, brillando como si intentara esconderse entre las sombras. Se agachó, extendiendo la mano hacia la luz. Era un reloj antiguo, ornamentado, cuyas manecillas marcaban la misma hora en que Teresa había desaparecido, las 2:30. Una ola de pánico atravesó su ser. «¿Por qué está aquí?», preguntó Carlos, la incredulidad pintada en su rostro. Este reloj era de papá. Quizás tenga que ver con lo que está ocurriendo. Quizás es un mensaje, sugirió Javier, todavía mirando más allá, como si esperara que el tiempo mismo revelara su secreto. De repente, un grito rasgó la atmósfera tensa. Sofía se apartó, señalando. «Miren». En la lejanía, la sombra volvió a aparecer, más definida esta vez, y esta vez no estaba sola. Era un rostro familiar, pero también extraño.
Elena, la figura se acercó, su voz era un susurro cargado de dolor y anhelo. Elena, necesitas escucharme. Era un eco de su pasado, parecía. Las palabras flotaron en el aire, y la familia retrocedió, paralizada por el miedo. ¿Quién eres?, gritó Javier, apretando los puños. ¿Qué has hecho con Teresa? Y en ese instante, la sombra se desvaneció, dejando solo un aroma a tierra húmeda y un silencio que retumbaba como un tambor en sus corazones. Se miraron los unos a los otros, asimilando lo que acababan de experimentar. Ahí, entre el miedo y la desesperación, un pensamiento oscuro comenzó a gestarse. Realmente querían desenterrar la verdad. A medida que la tensión crecía como una tormenta en el horizonte, la familia se dio cuenta de que la puerta del pasado se había abierto, y lo que había quedado escondido tras ella solo podía traer más oscuridad. Un pacto no hablado se formó entre ellos mientras volvían lentamente a la sala, frustrados y aterrados por lo que habían descubierto y por lo que aún estaba por venir. La noche había caído por completo, y ese extraño reloj susurraba una cuenta regresiva. Pero, ¿hacia dónde los llevaría el tiempo? Con los secretos de su familia a punto de salir a la luz, una pregunta agonizaba en sus mentes, ¿qué otros secretos aún permanecían ocultos? Mientras el eco de las palabras resonaban, una risa suave y burlona se escuchó en la distancia, retumbando como un eco congelado. Una ola de inquietud recorrió la sala, sabían que lo peor estaba por llegar. Y con el corazón en un puño, comprendieron que aún no habían terminado con los fantasmas del pasado. El silencio en la sala era asfixiante, un oscuro recordatorio de lo que habían presenciado. Los rostros de la familia mostraban una mezcla de terror y confusión, incapaces de procesar lo que acababan de experimentar. La risa burlona aún flotaba en el aire, como una sombra que se negaba a desvanecerse. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, finalmente rompiendo el mutismo que pesaba sobre ellos. Sus ojos, amplificados por el miedo, buscaban respuestas en los rostros de sus seres queridos. Tenía que ser una broma, algo del exterior, respondió Javier, aunque su tono carecía de convicción. La duda le carcomía por dentro. Se sentía culpable por haber abierto la puerta ante la inminente oscuridad. No. No era una broma, insistió doña Elena, con la voz temblando. Era alguien, estoy segura. Alguien muy conocido. Sus palabras resonaron como una espada en el corazón de Carlos. Su mente viajaba hacia el pasado, hacia la memoria de su padre, ese hombre cuya presencia había sido una cura y un veneno en sus vidas. Sabía que el tiempo había desterrado viejos secretos de la familia, pero nunca imaginó que regresarían con tal ferocidad. Decididos a buscar respuestas, los Mendoza se sentaron en círculo en la sala, el reloj antiguo colocado en el centro como un testigo silencioso de su pesadilla. Su tic-tac, que al principio parecía un eco distante, comenzaba a resonar como un tambor en sus oídos, marcando la inminente hora de un enfrentamiento que parecían haber estado evitando. Debemos hablar de Teresa, dijo Javier con la voz quebrada. Después de lo que acabamos de ver, no podemos seguir ignorando lo que realmente ocurrió aquella noche. El aire se volvió denso. Recordar a Teresa era abrir una herida que nunca sanaría. La tragedia había dejado huellas profundas en cada uno de ellos, pero era hora de enfrentar la verdad, aunque doliera. No creo que ella esté muerta, aseguró Sofía de repente. Sus palabras sorprendieron a todos. A veces, cuando estoy sola en mi habitación, siento que está cerca. Quizás, solo quizás, ha estado tratando de comunicarse con nosotros, como esa sombra. Carlos la miró con escepticismo, pero una parte de él anhelaba que fuera verdad. La idea de que Teresa todavía pudiera estar viva, aunque atrapada en una dimensión oscura, despertaba una pequeña chispa de esperanza. Pero también el temor. Entonces debemos averiguar qué significa esto, dijo doña Elena, apuntando al reloj. Quizás si encontramos su historia, podamos entender qué sucedió realmente. Justo en ese momento, el reloj hizo un sonido extraño, un chasquido que hizo que todos se sobresaltaran. Las manecillas comenzaron a moverse de manera errática, girando hacia atrás, como si intentaran regresar en el tiempo. Mira. Está retrocediendo. Carlos se inclinó hacia adelante, atrapado entre el asombro y el miedo.
¿Qué está pasando? Javier tomó el reloj en sus manos, sintiendo su frío metal. Podría ser nuestra oportunidad, musitó. Si podemos descubrir la verdad oculta en este reloj, quizás podamos cambiar lo que pasó. De repente, un fogonazo de luz iluminó la sala. Todos cubrieron sus ojos, sintiendo una corriente eléctrica recorrer el ambiente. Una figura apareció en el resplandor, y cuando la luz se disipó, se quedaron sin aliento. Era Teresa, pero no como la recordaban, su rostro estaba lleno de tristeza y urgencia. Elena. Escucha. Gritó con una voz que reverberaba entre las paredes. No tienes idea de lo que está en juego. La familia dio un paso atrás, los corazones frenéticos. La verdad que habían buscado estaba frente a ellos, pero qué precio tendrían que pagar por descubrirla. Mientras la figura comenzaba a desvanecerse, el eco de su advertencia resonó en sus oídos, dejando a los Mendoza atrapados entre la esperanza y el horror. Qué oscuro secreto había mantenido Teresa en su vida, y cómo cambiaría lo que conocían para siempre. A medida que la luz desaparecía, el reloj volvió a su tic-tac habitual, pero una nueva cuenta atrás había comenzado. Todos se miraron, comprendiendo que lo que estaba por venir sería más aterrador que cualquier sombra que los acechara. ¿Se atreverían a seguir desenterrando el pasado? La sala continuaba impregnada de un aire helado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido tras la aparición de Teresa. Las sombras danzaban nerviosamente, alimentadas por la tensión palpable que envolvía a los Mendoza. Carlos, aún temblando, se atrevió a romper el silencio. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué vino a nosotros? Su voz brotó entrecortada, y sus palabras parecían más un susurro en la oscuridad que una pregunta. Quizás necesita que hagamos algo, sugirió doña Elena, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. Lo que sea que ocurrió la noche de su desaparición, debemos desenterrarlo. Restos de verdades escondidas pueden atormentarla o empeorar lo que nos ha pasado. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Javier interrumpió, su voz firme pero llena de incertidumbre. Ese reloj tenía su historia. Si está retrocediendo, ¿podría ser que nos esté mostrando algo más? Todos asintieron, sintiendo que el reloj se había convertido en el epicentro de sus dudas y temores. Era como un portal a un pasado que no podían ignorar. La manecilla de los minutos parecía retarse a sí misma, marcando no solo el tiempo, sino también el destino, y estaban a punto de embarcarse en un viaje del cual no había regreso. La electricidad en el aire crecía a medida que el reloj giraba, llenándose de un zumbido casi hipnótico. Sofía fue la primera en acercarse, impulsada por una fuerza inexplicable. Sabemos que hay más, dijo. Debemos recordarlo todo. Lo que sucedió en la casa aquella noche, todo. Las palabras de Sofía resonaron como un eco en la mente de cada uno. En sus corazones, la necesidad de enfrentar sus miedos se apoderaba de ellos, incluso cuando sus pensamientos viajaban a la última vez que habían visto a Teresa. Imágenes confusas y fragmentadas comenzaron a inundar sus recuerdos. Meras sombras de lo que un día fueron vivencias. Vamos a empezar desde el principio, determinó Carlos, su voz temblando con desafío. Vayamos al sótano. Allí es donde todo comenzó. El grupo se dirigió hacia las escaleras que llevaban al oscuro sótano, el mismo lugar que había sido escenario de risas y juegos, ahora invadido por una profunda angustia. Con cada peldaño que descendían, una especie de angustia se apoderaba de ellos, el aire se volvía más denso y el frío se hacía más cortante. Al llegar al fondo, la luz era mínima. Sofía encendió una linterna y la enfocó en las antiguas cajas de recuerdos apiladas en la esquina. Aquí está, murmuró, señalando una caja polvorienta, cubierta de telarañas. Todo lo que guardábamos de Teresa. Mientras la familia se organizaba, el reloj de la sala sonó a lo lejos, rompiendo la tensión en un eco macabro. Fue entonces cuando escucharon un leve susurro detrás de ellos, una voz que parecía llamar desde la penumbra: «Ayúdenme». Los Mendoza se congelaron. ¿Era su imaginación? ¿O la sombra de Teresa se manifestaba de nuevo, buscando venganza o redención? El miedo se cernía sobre ellos como una manta opresiva, pero el deseo de entender la verdad empujaba a cada uno hacia adelante. «Estamos aquí, Teresa», gritó Sofía, sin saber si sus palabras la atraerían o la ahuyentarían.
Vamos a ayudarte. Pero lo que no sabían era que desenterrar aquellos secretos traería consecuencias inimaginables, desafíos que probarían la fortaleza de su unión y los empujaría más allá de los límites que conocían. Mientras las sombras se alargaban y el eco de la voz se desvanecía, el destino de los Mendoza comenzaba a entrelazarse con el oscuro legado de Teresa. ¿Qué hemos hecho?, preguntó Javier, con el pánico reflejado en sus ojos. La realidad de su elección comenzaba a apoderarse de ellos, y el reloj, en el fondo de la sala, siguió sonando. Su tic-tac ahora sonaba como un ominoso recordatorio de que todo podía cambiar en cualquier momento, pero, ¿podrían realmente enfrentar lo que les esperaba en el fondo del sótano? ¿Y qué precio estaban dispuestos a pagar por descubrir el secreto que había sido enterrado durante tanto tiempo? El futuro se deslizaba ante ellos como un laberinto oscuro, y cada paso se sentía como una condena inevitable. Al abrir la caja polvorienta, un olor a moho y nostalgia embriagó el ambiente. Carlos, con manos temblorosas, levantó la tapa y el crujido retumbó como un grito ahogado en la penumbra. Dentro, había fotografías amarillentas y cartas con garabatos que parecían susurros del pasado. Esto es de cuando éramos niños, murmuró Sofía, mirando una imagen de ellos cuatro, abrazados, con Teresa en el centro, riendo. Sin embargo, esa risa ahora se sentía distante, como una melodía triste que se perdía en el viento. Sus ojos se agrandaron al encontrar un diario de Teresa, desgastado y manchado por el paso del tiempo. Ella solía escribir sus secretos aquí, dijo Sofía, abriendo el libro con cautela. Las páginas crujieron, revelando un testimonio lleno de sueños y temores. Mientras leían, el ambiente se tornó más opresivo. Me siento atrapada, escribió Teresa en una de las páginas. A veces creo que hay algo en la casa que me observa, no puedo escapar. Las palabras congelaron la sangre de los presentes. De repente, un sonido sordo vibró en la oscuridad. Alguien empujó una de las cajas, haciendo que se deslizara contra el suelo. Todos se dieron vuelta, tan rígidos como estatuas. La linterna de Sofía iluminó la esquina y lo que vio la hizo gritar, un trozo de papel amarillo arrugado, como si alguien lo hubiera dejado caer a propósito. Cautelosos, se acercaron a recogerlo y, al hacerlo, sintieron una repentina corriente helada que recorrió sus cuerpos. «Mira esto», exclamó doña Elena, desenrollando el papel con dedos temblorosos. «¿Es un mapa de la casa?», preguntó Carlos, cada vez más intrigado y aterrorizado. En efecto, había dibujos que señalaban habitaciones y un lugar marcado en el sótano con una X. «Debemos ir allí», insistió Javier, incapaz de ignorar la adrenalina creciente en su interior. Esto podría revelarnos más sobre lo que le pasó a Teresa. Con un nuevo propósito, se determinaron a seguir el mapa. Siguieron las instrucciones, avanzando hacia una pared descolorida al fondo del sótano. Doña Elena sintió cómo su corazón se aceleraba y su respiración se volvía más rápida, como si la casa misma estuviera respirando junto a ellos. Al llegar a la pared marcada, Javier se inclinó más cerca y examinó las grietas. «Algo está detrás de esto», murmuró, presionando su mano contra la superficie fría. Inesperadamente, una parte de la pared cedió y se abrieron dos compartimentos ocultos. Dentro, un objeto brillante fue revelado, un pequeño medallón, con un grabado de un árbol en su superficie. Esto es de Teresa. Lo usaba siempre, dijo Sofía, a medida que la conexión con su hermana se hacía más fuerte y dolorosa. Pero justo cuando lo tocó, un eco resonó en el aire, un susurro melancólico que chilló en la penumbra. «No deberían estar aquí». El grupo retrocedió, el rostro blanco de terror, comprendiendo que estaban a punto de cruzar un límite peligroso. La voz, grave y atormentada, parecía provenir de lo más profundo del sótano, un recordatorio de que las sombras no solo llevaban recuerdos, sino también advertencias. La desesperación de la familia se tornó en una mezcla de asombro y terror. ¿Quién había dicho esas palabras? ¿Y qué más yacía oculto en la oscuridad de la casa? Mientras la atmósfera se volvía cada vez más intrincada y eléctrica, la luz de la linterna parpadeó, creando sombras que danzaban a su alrededor. ¿Era el momento para desenterrar el pasado? Con la angustia pulsando en sus venas, ya no podían dar marcha atrás.
El medallón brillaba intensamente, como una luz que les prometía la verdad, pero también les advertía del peligro que acechaba. La puerta principal de su historia familiar se encontraba entreabierta, y lo que estaba adentro podría cambiarlo todo para siempre. ¿Qué hemos despertado?, preguntó Carlos, el eco de su voz resonando con un nuevo sentido de impotencia y miedo. Lo que quedaba por descubrir no solo desataría verdades sobre su hermana, sino que también podría abrir un abismo que los consumiría vivos. Y justo en ese momento, el reloj volvió a sonar con estruendo en la sala, su tic-tac resonando como el latido ancestral de una casa que nunca había olvidado lo que había sufrido. La oscuridad se espesó, ¿cómo podían prepararse para lo que vendría? El silencio que se apoderó del sótano parecía gritar en los oídos de los presentes. Sofía, aferrando el medallón con fuerza, sintió como el frío del objeto contrastaba con el calor de su mano. El eco de la voz aún reverberaba, como si resonara a través de las paredes desgastadas por el tiempo. Esto no es solo un objeto, es un lazo, dijo doña Elena, intentando calmarse, aunque su voz temblaba. Tal vez podamos comunicarnos con ella a través de esto. ¿Y si no es así?, respondió Carlos, latente de una ansiedad que se transformaba en pánico. ¿Y si nos está advirtiendo que no debe ser tocado? Javier, por su parte, permanecía observando el medallón como si tuviera la clave de algún misterio oculto. No podemos retroceder. Debemos averiguar qué está pasando. Tal vez necesitemos enfrentarlo. Sin embargo, un estremecimiento recorrió a todos cuando la luz de la linterna comenzó a parpadear. Era como si algo estuviera interfiriendo, como si la propia casa estuviera reclamando su atención, desnudando secretos que habían estado guardados por años. Las sombras parecían alargarse, aumentando la sensación de que se estaban acercando a algo inminente. Sofía apuntó con la linterna hacia la dirección donde parecía surgir la voz. ¿Y si hay más? Tal vez deberíamos revisar el resto del sótano. Quizás allí encontremos más pistas. Mientras se movían hacia la esquina más oscura, respiraciones entrecortadas se hacían eco, sumándose al murmullo del viejo edificio. Cada paso daba la sensación de que el suelo podría abrirse y tragárselos. Entonces, Javier se detuvo bruscamente. «Escuchen», dijo, casi susurrando. La tensión de su voz hizo que todos se detuvieran. Intentaron escuchar, y fue entonces cuando notaron un ligero susurro que parecía casi rítmico, como un canto lejano. Lo que muchos consideraban un juego de sombras comenzó a transformarse en un espectáculo aterrador. Las figuras danzantes se hicieron más pronunciadas, tomando la forma de rostros que se retorcían en la penumbra. El medallón brillaba con intensidad, su luz proyectando imágenes sobre la pared y revelando fragmentos de lo que parecía ser la vida de Teresa. Dibujos desvanecidos de ella sonriendo, otros donde lucía angustiada, y, en medio de uno, una representación de la casa, rodeada de sombras que la acechaban. Ella sabía que algo no estaba bien, murmuró Sofía, ahora comprendiendo que las palabras en el diario no eran solo miedos, sino premoniciones de su destino. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de esa presión inexplicable, como si en el aire suspendido estuvieran los susurros de las almas atrapadas dentro de las paredes. La sensación de que el pasado no solo se había manifestado ante ellos, sino que los estaba atrapando en su red de secretos, se instaló firmemente en el pecho de todos. «Mira», exclamó doña Elena, apuntando, su voz resonando entre las sombras. ¿La puerta? En efecto, una puerta vieja, cubierta de telarañas, que nadie había notado antes, se vislumbraba a lo lejos. Debía de haber estado oculta todo ese tiempo, como si la casa misma la había protegido. «Debemos abrirla», dijo Javier con resolución, sin esperar respuesta. Se acercó con pasos firmes, y con un crujido que parecía un grito de advertencia, empujó la puerta. Un aire gélido brotó, arrastrándose como una serpiente por el túnel de la oscuridad. Al entrar, descubrirían secretos que podrían cambiar la forma en que entendían su historia, y su propia existencia. Pero al cruzar el umbral, el medallón pareció reaccionar, vibrando en su mano con una energía palpable, como si supiera algo que ellos ignoraban, lo que estaría al otro lado, más allá de esa puerta ancestral. Podría ser su salvación o su perdición. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar lo que la casa había guardado celosamente?
El eco de los susurros se intensificaba, guiándoles hacia un destino incierto. ¿Sería la verdad un bálsamo o un veneno? La puerta se abrió lentamente, revelando un cuarto oscuro y olvidado. Un aire pesado y frío los envolvió, y un aroma a moho y polvo se coló en sus pulmones. Carlos, Sofía, Javier y doña Elena intercambiaron miradas de determinación, sabían que detrás de esta puerta se escondía algo crucial, algo que les revelaría la verdad sobre Teresa y la historia familiar que habían intentado olvidar. Con una linterna temblorosa, Sofía iluminó las paredes. Allí, antiguos retratos de sus antepasados, con miradas severas y tristes, parecían observarlos. Es como si nos estuvieran juzgando, murmuró doña Elena, mientras pasaba su mano por una de las imágenes. La tensión que se palpitaba en el aire aumentaba a medida que avanzaban. En el centro, una mesa cubierta con una tela desgastada escondía un objeto. Sin pensarlo, Javier se acercó y retiró la tela, revelando un viejo libro de rituales. La cubierta era de cuero desgastado, y al abrirlo, un leve susurro pareció emanar de sus páginas. Los corazones de los Mendoza latieron más rápido. ¿Qué tipo de rituales, Javier?, preguntó Carlos, intrigado y asustado al mismo tiempo. Estos parecen rituales de protección y de comunicación con el más allá, contestó Javier, examinando los garabatos y las notas al margen. El miedo se mezcló con la curiosidad. Tal vez, solo tal vez, esto nos ayude a liberarnos de lo que acecha en la casa. La emoción y el terror se entrelazaban mientras doña Elena asentía. Si Teresa está atrapada, tal vez este libro tenga las respuestas que necesitamos para rescatarla, pero otra vez, el eco de la advertencia resonaba en sus mentes. ¿Qué precio tendrían que pagar? Los latidos de sus corazones resonaban en un compás frenético mientras comenzaban a leer. Miren aquí, exclamó Sofía, señalando un pasaje que describía un ritual destinado a liberar un alma atrapada. La sangre se les heló. Debemos realizarlo en el patio, donde la energía es más fuerte, sugirió Carlos, su voz un susurro temeroso pero firme. Todos asintieron, aunque en el aire cernía una sensación ominosa. Al salir del cuarto, sintieron cómo la casa respondía a su movimiento. Cada crujido y cada sombra parecían contarles que los secretos que habían desenterrado ya no podían ser ignorados. Mientras caminaban hacia el patio, el reloj en la sala sonó con estruendo, marcando cada paso hacia lo desconocido. La presión aumentaba, un viento helado se coló por la casa, casi como si la oscuridad misma estuviera tratando de detenerlos. Finalmente, llegaron al patio, donde la luz de la luna iluminaba tenuemente el terreno. Doña Elena se cuadró al centro, temblando pero decidida, mientras el resto de la familia formaba un círculo alrededor de ella. El libro de rituales se colocó delante, y todos se unieron en un murmullo colectivo, uniendo sus manos con fuerza. Esto es por Teresa, dijo doña Elena con voz resonante, dejando que la añoranza y la esperanza la envolvieran. Al comenzar a recitar las palabras del ritual, un silencio profundo lo llenó todo, como si el mundo mismo estuviera esperando la decisión de la familia. A medida que las palabras se pronunciaban, el viento empezó a cobrar fuerza, jugando entre las ramas de los árboles, y de pronto, el aire se llenó de un eco gélido y espectral. Mendoza, la voz de Teresa resonaba, envolviendo a todos en un frío abrumador. Cada uno sintió que un peso se les escurría del pecho, un miedo antiguo que había sido callado por demasiado tiempo. De repente, la figura de Teresa se materializó ante ellos, su rostro era un reflejo de dolor y anhelo. Elena, no es demasiado tarde, suplicó, extendiendo su mano. No tengo rencor, lo que quiero es que reconozcan las verdades que han escondido. Tan solo así estaré libre. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de doña Elena mientras la miraba con desgarro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudarte? La figura de Teresa pareció desvanecerse y luego cobrar fuerza. Desenterrar los secretos, sanar las viejas heridas, solo así podrán romper el ciclo de dolor en su linaje. Carlos tragó duro. Sabemos que hubo una traición, algo que marcó a nuestra familia para siempre. ¿Es eso lo que debemos enfrentar? Teresa asintió, sus ojos resplandecían con una mezcla de esperanza y tristeza. La verdad está en las cartas que guardan, en lo que decidieron ignorar por años.
Solo enfrentándola podrán liberarse. La imagen de Teresa comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de que desapareciera por completo, su voz resonó una última vez. Recuerden, el pasado no se puede borrar, pero se puede sanar. En ese instante, el viento arremetió con una fuerza impactante, sacudiendo a los Mendoza. Las velas temblaban, conversando con el eco persistente de un dolor colectivo. La figura finalmente desapareció, dejando a la familia en la oscuridad, con un profundo entendimiento de que aún había mucho por descubrir. Debemos ir a las cartas, dijo Javier, con una nueva resolución brillando en sus ojos. No solo para ella, sino para nosotros mismos. Doña Elena asintió, sabiendo que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba convencida de que el amor de su familia podría sostenerlos, mientras todo parecía volver a la normalidad. El reloj siguió marcando su tiempo, recordándoles que no hay retorno, que el legado de los Mendoza sí era un peso que llevaban, pero ahora también era un llamado a la verdad y la redención. Vamos juntos, murmuró Sofía, entrelazando los dedos con los de su madre y hermanos. Esta vez, lo enfrentaremos como uno. Misterios y verdades aguardaban en el horizonte, mientras la familia Mendoza se disponía a desentrañar su historia. Porque a veces, lo que se oculta en el pasado es lo que puede liberar el futuro y así, con la luna observando, el viaje hacia la verdad comenzaba ante el eco de susurros olvidados, esperando ser escuchados. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ahora.